Volvemos con la diputada y licenciada Ninette Montenegro. La génesis de su activismo y su vida política parte de la necesidad de comunicarle a la población que había que atender las carencias sociales. Así es. Usted parte del tema de derechos humanos, pero luego se da cuenta también de los grandes problemas y falencias en el ámbito de la salud, de la educación, la miseria, el hambre que vive el pueblo. Y en ese momento usted, de manera muy consistente, insiste en evidenciar esas situaciones y en hacer propuestas que vayan resolviendo. En los últimos 3 años la hemos visto auditar de una manera muy firme, pongámoslo en términos muy amigables, a Cohesión Social, que es un programa que muchos aceptan es una solución muy interesante precisamente para los más desatendidos en nuestra sociedad. Entonces, en algún momento uno podría pensar que hay alguna contradicción y que lo que pudo haber habido era un poco de interés en una agenda política muy particular. A mí me gustaría que le ampliáramos a nuestra teleaudiencia sobre ese tema en particular. ¿Está usted de acuerdo o no con un programa de asistencia social de la magnitud del programa de Mi Familia Progresa, por ejemplo? Sí, déjeme contarle, yo, como yo creo que la población lo sabe, soy una mujer, en primer lugar, de extracción popular, que basada en muchos sacrificios está en estas condiciones. O sea, conozco la realidad nacional, no llego porque soy hija de o cercana a, ¿verdad? Entonces eso me hace entender a mí la realidad nacional a fondo. Totalmente de acuerdo con los 12 programas de cohesión social. Totalmente de acuerdo porque vienen a ser, si no una solución, un paliativo que viene a ayudar a la población y le viene a dar alguna capacidad adquisitiva y viene a mejorar incluso la microeconomía de las comunidades. Totalmente de acuerdo, siempre y cuando esto se haga en forma transparente y no utilice la dignidad del ser humano, que es el gran problema, que es lo que yo he visto. Las transferencias condicionadas, que son una necesidad para orillar a que los niños vayan a educarse en calidad, ojalá, mejoren su peso, su talla, y ambas cosas contribuyan al desarrollo de la niñez, se han utilizado con fines clientelares. En primer lugar, se obliga a afiliar a las personas a los partidos que están cercanos a este programa. En segundo lugar, se les da a gente que sí, efectivamente, mucha es pobre, pero antes tiene que estar cedulizada o ahora con su DPI. Y no todos, eso no le encuentro yo mucha lógica. Sí, si se va a hacer para transparentar, no si se va a hacer con otro objetivo. Y luego se coacciona a la gente en una forma espantosa, hasta obligarles a firmar documentos en blanco para hacer lo que ellos quieren. Se les obliga, la última actividad usted lo pudo ver, se les obliga a venir a todas las actividades que llama la esposa del presidente o el presidente, simplemente con la amenaza de que si no vienen se les quita el dinero. Entonces digo yo, si institucionalizamos estas políticas públicas con una ley que tenga un ente rector, que tenga presupuesto propio, se transparenta con un documento, con una especie de carné, en donde la persona vaya sacando su dinero mensualmente y se puede evaluar el desempeño de la niñez. Yo soy la primera en decirles, si yo fuera presidenta de este país, institucionalizaría esos programas, porque son una necesidad. En Brasil se usaron y eso, más el hambre cero y otros programas ayudaron a sacar de la pobreza a 30 millones de brasileños. Por supuesto que la utilización es lo que yo no estoy de acuerdo y ha habido una interpretación injusta de lo que yo he querido decir. Quiero decirle que lo que pasa es que no nos han dado el espacio, pero nosotros en la propuesta programática que presentamos como Encuentro por Guatemala, ahí en educación teníamos las transferencias condicionadas, porque nuestros asesores era Juan Alberto Fuentes, era miembro del partido y después se fue al partido de gobierno. Correcto. Recientemente el presidente Piñera en Chile, porque algo que hay que decir también es que estos programas de cohesión social no son, digamos, totalmente domésticos, no fueron creados en Guatemala, sino que son casi una política pública que se está generando a lo largo y a lo ancho de América Latina, en muchos países con resultados extraordinarios, como el caso de Brasil. El presidente Piñera, que evidentemente es un presidente proempresarial, le acaba de hacer una modificación al programa, le acaba de agregar algo que me parece a mí que es muy acertado, y es que lleva un componente de adiestramiento, de educación,
sin dejar de dar la subsidiariedad, sin abandonar la política subsidiaria al más necesitado, le trae un componente educativo de adiestramiento laboral, ¿verdad? Con lo cual, esta persona a mediano plazo o a corto plazo, dependiendo lo que elija, puede transitar a una actividad económica y de autonomía y salir del programa y darle el espacio a alguien más. ¿Eso es correcto? Total. Fíjese que nosotros hicimos una propuesta en ese sentido, y es eso. No solo institucionalizarlo, sino que sea temporal, porque no puede vivir la gente de estirar solamente la mano y no sentirse que va progresando paulatinamente. Entonces, si a la par de ello se pone un oficio, por ejemplo, esto que llega de repostería, de costura, de aspectos agropecuarios, esto es maravilloso, porque la persona, como es temporal y dura hasta los 14 años, el 30 de diciembre salió hasta los 15 años, pero estaba hasta los 14 años, después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, si la persona ya está capacitada, se le ayuda con una microempresa, un micronegocio, esto puede realmente dar el salto de calidad entre un país con niveles de pobreza extrema a mejorar y sacarlos hacia las capas medias. Muy bien. Hemos revisado ese tema, que es un tema muy importante en toda la gestión de los últimos 3 años, donde usted ha sido protagonista, pero hay otros elementos que me gustaría conversar con usted a la luz de su experiencia, y es cómo lograr como nación el que encontremos un elemento que nos permita encontrar consensos rápidamente, negociar las situaciones de conflicto en el país que nos tienen mucho atrapados en esta sociedad guatemalteca que muchas veces se torna tan conflictiva. Recientemente se acaba de hablar de un consejo precisamente gestionado y asesorado por Gustavo Porras y apoyado tanto por sectores empresariales como sindicales. Deme su lectura de eso y las propuestas que tendría usted al respecto para resolver precisamente los cuellos de botella que nos atrapan en nuestro debate político nacional. Sí, yo creo que esto no es nada nuevo. Existió ya Consejo de Estado, como usted se recordará, en Guatemala. No me parece ninguna mala idea. Creo que puede ser una suerte de consejo asesor multidisciplinario para el Ejecutivo y ayudar a generar el diálogo y el consenso. Creo que el problema de los guatemaltecos es que estamos atrapados en nuestros absolutismos. Ese es el gran problema. Cada quien cree tener su propia verdad. Y aquí no hemos podido ponernos de acuerdo, pero sobre todo no hemos podido reencontrarnos ni reconciliarnos, ¿verdad? Independientemente si alguien es de izquierda o derecha, que al final el tema no debería ser eso, sino país, ¿qué es lo mejor que podemos encontrar en la izquierda, que son los satisfactores sociales, y en la derecha, no me gusta decirlo así, pero es el tema de la disciplina fiscal, la estabilidad macroeconómica que ha ayudado, menos déficit fiscal, puede ayudarnos? Y si a esto le agregamos entender que el país es para todos y que debemos hacer una suerte de pacto de la Moncloa, yo creo que eso es lo que nos podría ayudar a salir, una propuesta programática de consenso donde todos estemos de acuerdo, y eso sí, le imprimamos los recursos económicos que se requieren y los usemos de la mejor manera. Vamos a regresar con esos temas precisamente para seguir profundizando en ellos. Volvemos con ustedes después de nuestros cortes comerciales.